La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Víctor Ito Bisonó, diputado al Congreso, precandidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Siempre es un placer tenerte en el programa, Ito. El lujo es mío estar aquí con ustedes. Buenos días, Ito. Bienvenido, qué bueno. Muy buenos días, Jacqueline. Ito, y vamos a comenzar con un tema diferente. No vamos a hablar, vamos a hablar de política, del partido, pero vamos a comenzar con todas las cosas, todo lo que nos reveló debilidades del país con la onda tropical Beryl. Sí. Los fallos que tenemos como país con cuando infraestructura. Apenas menos de 24 horas de lluvia. Creo que no pasó de 7 u 8 horas. Intensa fue, 7, 8, intensa. Sí, y tenemos realmente un caos y pérdidas cuantiosas, miles de viviendas destruidas o afectadas, miles también de desplazados, hasta edificaciones públicas con severos problemas, de filtraciones de agua que entró, de paredes que cayeron, cosas así. Bueno, fíjense, yo vengo de un sector de la construcción, si se quiere. Mi papá era hasta arquitecto, familiar, sí, el hermano de mi papá ingeniero geólogo, mi tío, el hermano de mi mamá don Orlando Asa del Castillo. Y además de eso trabajé por 11 años en obras públicas. Pero la ingeniería sigue siendo la misma como ciencia, ¿verdad? Como materia. Incluso hoy tenemos más elementos de investigación para que sea mejor. Entonces, la pregunta es esta, para que no se vea como una crítica. Si vamos desde los edificios de la Feria de la Libertad, en el Centro de los Héroes, preguntémonos qué pasó en el Ministerio de Trabajo, o donde aloja el INDRI, o donde se aloja el TCE. Eso fue una época, ¿verdad?, de construcción, y está ahí, y ahí nunca hemos tenido novedad. Novedad de no, que se haya en esos negado, tres, que se haya producido algún problema. Que haya colapsado algo, que las filtraciones con edificios que tienen 60, 70 años sean las que se presentaron en la maternidad de Los Minas o en el Moscoso Puello, que tiene 4 meses de inaugurado. Que para que los amigos televidentes entiendan, ustedes las imágenes que están viendo por la web son de la emergencia, pero arriba de la emergencia hay 5 o 6 pisos que tienes agua que filtrar para llegar ahí y desbaratar la emergencia y colapsar, porque por donde tú entras a los enfermos, a las personas, miren las imágenes, para llegar ahí tiene que ir al techo, sí, tiene que pasar todos los pisos, entonces llega al último piso, que es donde está la emergencia. Entonces, ¿dónde está la supervisión de la obra? Yo le decía al ingeniero Núñez Ramírez, bueno, pero ¿y el Banco Central tuvo problema? Exacto. ¿Cuándo lo construyeron? ¿Y el Huacal y el Huacalito tuvo filtraciones? ¿Cuándo lo construyeron? ¿Y las escuelas que tienen 20, 30, 40, 50 años han tenido problemas? Vayan a la escuela de Costa Rica, a Los Ríos, a ver si tuvo problemas. O vayan a Cristo Rey, a las escuelas de Cristo Rey. No, hace 15 días inauguraron una, la República de Israel, que tiene un nombre magnífico, pero la verja está en el piso. La carretera... La verja o una pared. La pared, exacto, le decimos verja a veces. Digo, pero es decir, la verja es una pared. Sí, claro. Sí, porque hay verjas que en el piso. Y yo no digo que pueda tener algún impacto por la lluvia y eso, pero señores... Pero la lluvia no fue tan intensa y no hubo viento. Pero además estaba advertida para pasar a otro tema, si se quiere. Pero antes, nosotros quisiéramos saber cuál va a ser la consecuencia de la supervisión de las oficinas que contrataron eso y de la respuesta que le tienen que dar, porque ese es el dinero del pueblo, ese no es el dinero de nosotros. No es lo mismo que usted vaya a un edificio, que usted compre a un ingeniero privado y se le inunde el parqueo y le dañen su carro. Bueno, usted tiene la justicia para eso, pero el dinero de la maternidad de Los Minas, del Moscoso Puello y de esas escuelas fue con su dinero, con el que pagaron en los impuestos de la gasolina, que está muy cara, por cierto, de la medicina, del agua, del café, del aceite. Entonces, ¿a quién usted le reclama? No, ese puede ser un caso más de Odebrecht, que se lo roban, que lo ponen como quieran, que se lo dan a quien quiera. Y ahí entonces entramos a un señalamiento más técnico. Busquen los números del Foro Económico Mundial para que vean cómo está República Dominicana en gasto, en eficiencia de gasto, en favoritismo político.
estamos de 134 de 137 por ese tipo de cosas. Quieren decir que hacen concursos. Bueno, pero ¿a quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuál es la respuesta que hay a eso? Aquí hay un problema, y es un problema serio. Lo mismo pasa con los alcaldes. Entonces el ciudadano es el único responsable de tirar la basura. Sí, No, yo creo que tiene una cuota. Claro que sí. Tiene una Tiene la cuota. cuota. Pero el que se metió a ser alcalde no sabía lo que iba. No, ese no sabía, porque el Infantino Falcón se inundó. No es lo mismo, la misma basura que yo vi esta mañana en los alrededores del Parque Zoológico. No, no es la misma, pero se inundó igual. En los platanitos que ustedes conocen, lo mencionábamos fuera de cámara, se inundó igual. Entonces no sabían eso. Colapsó la ciudad entera, pero no colapsó porque el agua no se fue, no, porque se vio la basura en la capital entera. Pero no habían anunciado que tenían 50 camiones más y que la estaban recogiendo y se retratan todos los días, aquí, allí, aquí. No, es el resultado. Y el resultado es que la capital entera, y hay que hacer también un señalamiento porque no todo negativo. Lo que yo veo trabajando son los camiones Mamey y las brigadas de obra pública. Si eso mínimamente no existiera, entonces hubiese sido peor. Sí. Entonces aquí hay que buscar el señalamiento de la responsabilidad. Y no es solamente eso. Ustedes pusieron en el segmento anterior lo de los policías. Un policía mató a otro, le estaba pidiendo 2,000 pesos al otro policía, entre ellos están comiendo. Y entonces ahora dice que se le zafó el tiro. Y el tiro que le dio a la goma 2 minutos antes, ¿también se le zafó? Porque está ahí, fue público. Y el disparo fue por detrás. Y el disparo fue por la espalda. Por la espalda. 5 policías no podían dominar a uno, o tenían que matarlo porque tenía la música alta. Pero tú vas a la justicia, y en la justicia entonces, tú ves a los jueces de la Suprema peleando entre ellos. Mírenlo ahí, está grabado. Entonces aquí hay una descomposición, aquí se necesita un cambio. No se puede seguir así. La semana pasada, un hombre posado en Santiago, quizá para que no diga cómo fue que pasó el atraco, o quiénes fueron los otros que lo hicieron, a que no encuentran a los otros. Después le caen atrás lo del Banco Popular. Pero además, la investigación no ha revelado cómo se suicidó. No, es posado lo único que se sabe. Y preso, que lo habían investigado, interrogado antes, pero no sabían de dónde sacó la pistola. Y antes de eso, van a coger a un delincuente, 5 oficiales superiores, sin el respaldo del fiscal, del Ministerio Público, sin la estrategia adecuada, porque hay un protocolo para eso. Entonces hay algo que está fallando, y yo creo que eso es el mismo ejemplo, que comienza por nosotros los padres, por nosotros los que marcamos pauta, que tenemos que enseñar a los hijos y a los demás a no tirar la basura en la calle, a respetar las señales de tráfico, a respetar las leyes, pero también los otros que quieren llegar, que quieren ser servidores públicos, que quieren asumir responsabilidades, asúmala con decoro, asúmala con todas sus consecuencias, lo bueno y lo malo, dedíquese a trabajar, no a estar figureando nada más, o a estar en algunos casos buscando cómo llenarse los bolsillos de dinero del infeliz que paga sus impuestos. Ok, no sé si tenemos que ir a una pausa ahora. Sí, vámonos a una pausa y volvemos con los temas calientes de política y legislativos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Víctor Bisonó Aza. Víctor Bisonó, quien es diputado, precandidato presidencial del Partido Reformista y presidente en funciones todavía, ¿verdad? Yo prefiero la precandidatura. Precandidatura. Sí, que nos apoyen ahí. Bueno, sí. Hito, ¿qué pasó el domingo en esa asamblea para elegir las autoridades del partido? Unos dicen una facción, no sabemos quién, en realidad, si vamos a mantenernos imparcial, dónde está el verdadero y cuál es el no verdadero, si los dos tienen parte de razón, pero ¿qué pasó el domingo? ¿Por qué las quejas? Y no sé si tú tienes algunos datos que darnos, que compartir con nosotros. Jacqueline, la situación sigue siendo la misma. Un sistema donde es muy difícil buscar una
una posición real, que haya un árbitro que debe de ser, en este caso, la Junta Central Electoral, que diga, mira, el padrón de este partido es este. ¿Por qué? Porque este fue el último que me depositaron, que se hizo una asamblea, y después de esa asamblea las modificaciones no son válidas, porque tú no puedes traerme a mí una modificación si decirme si hicieron una asamblea, si hicieron un plebiscito, si hubo una renuncia, si... Entonces, eso ha llevado a los partidos, y digo los partidos porque el PRD tiene una situación igual, porque el PLD quizá no lo ha dicho, pero cuando llamaron a su último congreso se dice que habían una situación igual a lo interno, y si no se da en lo público, cuando se hicieron las últimas elecciones, se señalaron la mayoría de los candidatos, y cuando fueron a escoger el síndico de Santiago, de Santo Domingo Norte y de Barahona, lo que hubieron fueron muertos, y después 2 encuestas, una que no la quisieron adoptar, otra después, y después, bueno, cogieron uno y al otro le dieron un cargo público, ¿verdad? Y con eso resolvieron su problema. El PRM llama a una convención, que debo de felicitarlo porque han hecho un esfuerzo y espero que le vaya bien. Yo apuesto a un sistema de partidos renovado, pero la verdad es que dicen que inscribieron 500,000, luego 200 votaron, luego cuando dieron los números nadie llegó a 100,000 votos, y duraron 3 meses acomodando a ver quién iban a ser los vicepresidentes. Entonces, eso es lo que no puede pasar, como ha pasado en el Partido Reformista, que llaman a una convención, 1.200 delegados, 2.000 delegados, y sí, la del domingo o las anteriores, pero a la que llama la otra facción, que tiene o que ocupa el local, son 2.000 delegados, y 1.300 nadie lo conoce. Y el tribunal le pregunta, ¿y quiénes son? Y te llevan una certificación de informática. Bueno, está bien, eso sabemos que ustedes lo tienen inscrito, pero dígame cómo llegaron ahí. No me diga que usted lo inscribió, claro. ¿Quién los escogió? ¿Cómo lo escogieron y cuándo? Eso no puede ser con un borrador y un lápiz en una mesa. ¿Y entonces los de ustedes, cómo llegaron ahí? Porque fueron los del 2014. Se asume que la nómina es la del 2014, la última que todo el mundo dio como válida, y que no ha habido los grandes cambios, al menos que no sean los candidatos electos que han salido o han entrado, que eso, o los que se han muerto, ¿verdad? Esos son obligatorios, esos cambios, y no son 1.300. Entonces, eso conlleva a que se sigan los tribunales, a esperar a que los tribunales digan, bueno, esto es lo que hay, o que Dios, que yo como hombre de fe, siempre hay ilumine y se den cuenta que tenemos una oportunidad, que la gente quiere un cambio, que la gente está hablando que en los últimos 20 años, aquí las propuestas siguen siendo las mismas. Fíjese, en los últimos 20 años que han pasado, más endeudamiento, más violencia, menos empleo, menos oportunidades para las mujeres, para los hombres, más corrupción. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Los candidatos de los últimos 20 años, Leonel Fernández, que fue 3 veces presidente, Hipólito Mejía, que fue 1 vez presidente Danilo Medina, que tiene 2 periodos y se habla de una modificación constitucional, y un candidato que ha ido 2 veces a las elecciones y no hace empatía, y entonces la gente está esperando propuesta nueva y manera de hacer las cosas diferentes, que hay un compromiso con el país. Tito, ¿qué pasó el domingo? Tito, yo quisiera abordar la parte que tú hablas de la necesidad de la Junta Central Electoral, porque una cosa es supervisar y otra cosa es cargar con toda la organización de las primarias internas de todos los partidos. Incluso hay un documento de Finjo que alerta de que con el desorden que impera en los partidos, lo que va a pasar es que le van a echar la culpa a la Junta Central Electoral si la cosa sale mal, y entonces la Junta va a salir averiada y erosionada antes de las elecciones. Pero que eso es muy fácil, no quería asumir responsabilidad, así sí es cómodo, ¿verdad? Entonces aquí nadie puede ser árbitro, no lo va a hacer nadie. ¿Y para qué que quieren ser jueces? ¿Y para qué que quieren estar presidiendo juntas? Tienen que asumir su responsabilidad, o tampoco van a estar el día de las elecciones en el 2020, para que no digan que ellos hicieron, con ellos fue que se hizo trampa, porque siempre hay uno que se queja. Tienen que asumir su responsabilidad, tienen que ser árbitros, porque no es verdad que puede pasar lo mismo que, ya le puse el ejemplo del PRM, 3 meses para decir quiénes son los ganadores. Pero en el 2020 van a haber los mismos candidatos, entonces tienen que prepararse para unas primarias conjuntas, como árbitro, porque el sistema de partido actual está colapsado. Lo que dirigen los partidos lo tienen secuestrado y apuestan a lo que a ellos les convenga, para manejar 21 millones de pesos mensuales, para inscribir ellos los candidatos regidores, que son decretos, sin ley de partido. Dime lo del domingo, ¿qué pasó?
El domingo se cogió a José Jacín como presidente, se cogió una nueva directiva y nosotros esperamos pronto ponerse a trabajar para se relance esa opción del partido. Pero hay denuncias de Modesto Guzmán, que también aspiraba a la presidencia, de que hubo delegados que no lo dejaron entrar, que las votaciones no fueron bien. Jacqueline, fíjate, a mí me gusta mucho y trato siempre que puedo sustentar mi palabra con ejemplo. Lo que sí yo vi fue cuando él tomó la palabra, que dijo, esta ejemplar asamblea, y yo aquí he perdido, y se le complació en todo, y habló, y discursió, y se le dejó entrar todo el que sea delegado, pero no claque. Entonces son excusas de momento, y que yo creo que las imágenes están ahí. Además, vuelvo y digo, en este tipo de cosas lo que hay que referirse a lo que el ciudadano quiere, a los resultados que se quiere. Es decir, se fue ejemplar. Obviamente, ahí está el proceso, lo que hay que ver qué pasó adentro, no qué pasaba afuera con gente voceando y haciendo desorden. Y se sabe quiénes son, si revisan las imágenes y se ve qué están diciendo y a sobre quién están sustentando, por Dios, aquí ya hay demasiado tiempo y nos conocemos todos. Quienes quieren estar en un sitio, quienes quieren trabajar, quienes tienen una impronta. Por eso yo le hago un llamado, con la anuencia de ustedes, a los amigos televidentes. Oigan a todo el mundo, esa es la democracia. Póngale atención al que le simpatice, pero investigue un chin, dedíquese usted, regálese 5 minutos, coja su teléfono, entre al Facebook y averigüe 10 años para atrás qué ha hecho ese individuo, cuál es su propuesta, cuál es su comportamiento, si es coherente, si va a seguir una posición. Entreténgase, regálese 5 minutos a ver en qué se desempeña, cuál es su propuesta, cómo la valida, cómo la asume. Y eso en todos los partidos, con todas las personas. Comiencen conmigo, @ItoBisonó, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook. Esta noche tenemos programa de 8 a 9, programa en vivo, donde respondemos preguntas en el Facebook. De cerca con Hito se llama. Denle seguimiento a todos para que vean. ¿Cómo se localiza en Facebook? En el Facebook entra en mi página y ahí va a estar en vivo. Entonces ahí me escribe y yo respondo. Y también tenemos el Instagram y tenemos el Twitter. El tema es una dinámica que hemos asumido y que vamos a hacer siendo presidente, donde le vamos a dedicar un tiempo a ese tipo de llamadas para poder estar en un contacto real, sin filtros. Es lo mismo que hicimos con la dinámica del Uber y es lo mismo que estamos haciendo con un programa que se llama Sin Pelo. Por ejemplo, mañana yo voy a Santiago y en Santiago hay una barbería, ya estoy medio pelú, y entonces nos vamos a pelar en una barbería donde ya saben que vamos a estar ahí mañana y ahí lo que vamos es, me estarán pelando en lo que yo converso con todo el que llegue y el que esté ahí. Y así lo hemos hecho aquí en diferentes comunidades, como un ejercicio de ir socializando de tú a tú, de cara a cara. No te dejas hacer una peladita caliente ahí hablando, se entretiene mucho hablando. ¿Tú te imaginas que me pelen aquí, me dejen la... Pero todo parece indicar, y hay sectores, yo diría quizás que pesimistas o realistas, que dicen que no va a haber ley de partido, que a las cúpulas actuales de los partidos no le interesa esa ley. Obviamente eso es público y en esto tenemos que, vuelvo a lo mismo, cimentarnos en la realidad. Hace 20 años que se está discutiendo. ¿Quiénes han tenido la mayoría en esos 20 años? PRD primero y después ahora el PLD. Y PRM. Y PRM, sí. Porque es muy fácil quitarte la chaqueta y ponerte otra. Hipólito era el presidente, Andrés Bautista Ichú el presidente del Senado y Pacheco en la Cámara de Diputados. Entonces eran los mismos que estaban en este partido también. Entonces, ¿por qué no la quieren? Ahora es un tema de primaria entre el presidente Fernández y el presidente Medina, que se ve que tiene mayor incidencia. Pero ¿y es solamente de eso? ¿O es lo que le conviene al país? Incluso todos quieren una situación contraria a la que ellos mismos postulaban cuando a ellos les convenía. Entonces tampoco hay coherencia, lo que hay es conveniencia personal. El presidente Danilo la quiso cerrada y orgánica para medirse con Jaime David, ahora la quiere abierta. Leonel Fernández anda recogiendo firmas, 2 millones en la calle. Y una vez se la llevaron en carretilla aquí al frente, al Olímpico. Pero eso era abierta, ahora la quiere cerrada. Y el PRD mayoritario fueron donde Danilo, que yo no sé a qué, porque era a la junta que tenían que ir, a llevar una propuesta con doña Milagro, que es una figura emblemática de la República Dominicana, no solamente de la política, pero
y otros en nombre de la directiva del PRM, que es la que se fue, ¿verdad?, de ese PRD mayoritario, a decirle primaria conjunta, primaria abierta y por la Junta. No, ahora quieren otra cosa. Entonces aquí se está penalizando al que es coherente y el que quiere que el ciudadano tenga una participación y que haya democracia y que los partidos sean abiertos. Los partidos que se manejan con el dinero del pueblo, porque el dinero que le da la Junta es el que le cobran impuestos al ciudadano. Eso no es un club ni una asociación. Entonces tiene que haber primaria, tiene que haber ley de partido, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber garantía para las mujeres que la inscriben como regidora, y eso es con una carta del presidente que le inscribe la Junta, y después la sustituyen por el amigo, por el marido, por el que dice el acuerdo que ellos hacen en escondido, todos los ayuntamientos. Eso no puede seguir pasando, y por eso es que tiene que haber un cambio, porque es una camada total que hay de acuerdo de 20 o 30 gente a nivel de arriba de los partidos para mantener un control, y eso lo vamos a romper ahora en el 20. Que así sea. Hito Bisonó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, por tu participación, y qué bueno la cantidad de temas que tratamos, inclusive el impacto de la onda tropical, que fue muy bueno. Nos vamos a la recta final, amables televidentes del Telematutino 11.